Ya hemos hablado en la primera parte de esta publicación, que espero que tú la hayas escuchado, es que hablamos sobre la importancia de que nadie ni nada te desaliente en la espera de la bendita venida del Señor Jesucristo. Hablamos de la importancia de la profecía en este tiempo final. También hablamos de el engaño como el arma del enemigo para este último tiempo, donde Jesús nos advirtió: mirad que nadie os engañe. También hablamos de la importancia de que en este tiempo nosotros seamos atalayas y vigilantes para avisar al mundo de lo que está ocurriendo. También en la primera parte hemos hablado sobre los burladores y desalentadores de este tiempo. ¿Quiénes son? ¿Cuál es el peligro de escucharlo? También hemos hablado de la importancia que tiene de que no caigamos en el error que cayó el pueblo de Israel cuando no conoció los tiempos, cuando el mismo Jesús le dijo que ustedes no conocieron el día de su visitación, y ellos han estado durante años y años queriendo paz, la paz que ellos no recibieron, y ahora están a punto de recibir a otra persona que le va a traer una paz, pero ese va a ser el anticristo. Y hemos hablado también de la importancia de conocer el tiempo previo a la segunda venida de Cristo, estos tiempos que estamos viviendo. Y finalmente hablamos de la importancia de que nosotros sepamos si realmente estamos viviendo en esos tiempos. Serán estos tiempos los que debemos conocer, donde el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que tú debes conocer estos tiempos peligrosos. Debes conocer que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Y ahora vamos a hablar en esta segunda parte el peligro de ignorar las señales, hermano. Hemos hablado, ¿verdad?, de que no te desalienten, que nadie te engañe, pero vamos a hablar el peligro de ignorar las señales que están ante nuestros ojos. Unas señales que no lo hubieron nunca en la historia, ni al principio de este siglo, sino que están saliendo ahora, porque el Señor nos dijo que la hora ni el día no lo íbamos a saber, pero íbamos a conocer los tiempos, y nos dio la señal de la higuera. Nos hablaba de Jesús, nos hablaba de Israel, que era el reloj de Dios, hermano. Y no está de más decir lo que ustedes están escuchando ahora mismo, donde se aproxima una invasión que estamos viendo en Ucrania, pero la invasión previa al Armagedón, a todo lo que está ocurriendo, la profecía, lo que habla Ezequiel 38 y 39, es una invasión contra Israel. Pero ahora vamos a hablar del peligro de ignorar las señales. El peligro porque no nos pase lo mismo que le pasó al pueblo de Israel, que le ha costado unos 2000 años de sufrimiento, de soledad y de lucha por encontrar la paz. Como yo dije, esa paz que el Mesías vino para ellos y ellos no lo recibieron. Lamentablemente, ellos recibirán otro Mesías. Ellos recibirán el anticristo. Ellos no conocieron y aceptaron el tiempo de su visitación. Cuando Jesús hizo entrada triunfal a Jerusalén, aquel domingo de Ramos, dice la Biblia que cuando llegó cerca de la ciudad, dice que lloró sobre ella. Y en griego, esa palabra lloró implica más que derramar unas lágrimas. Esa palabra significa que hubo un lamento. Y mientras lloraba, Jesús decía: oh, si también conocieses al menos este tiempo, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Ellos estaban ciegos. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 19, versículo 42. Y el versículo 44 dice: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hermano, que no nos pase lo mismo a nosotros. Nosotros tenemos que conocer el tiempo de la venida del Señor que está presto a suceder. No podemos permitir jamás que eso nos pase a nosotros, ni como persona, ni como
familia, ni como iglesia, ni como nación. Hoy Dios nos está hablando y llamando la atención de todo lo que está preparado, y todo se está preparando para su llegada. Y a la vez, de la misma forma, el anticristo está haciendo lo mismo ante nuestros ojos. Las señales están ahí, las podemos identificar, pero lamentablemente muchos duermen y no las pueden ver. Por eso el Señor nos llama hasta ahora: iglesia, despierta, levántate, levántate, despierta. Hermanos, y ante todo lo que está ocurriendo, muchos esperan el anticristo, el 666, la marca de la bestia, una segunda o tercera o cuarta guerra mundial. Pero mi esperanza y tu esperanza no está en esas cosas. Mi esperanza y tu esperanza está en la bendita y gloriosa venida de Cristo. Vuelvo y repito, no te dejes desalentar ni por nada ni por nadie, ni por los profetas del terror, ni por los predicadores motivadores, ni por los llamados intérpretes o doctores de la ley moderno, ya bien sea en divinidad, ya bien sea en teología, ya bien sea escribas, saduceos o fariseos de este tiempo. No te dejes engañar, no permita que te desalienten y te quiten lo que el Señor nos dice: alentaos los unos a los otros con esta palabra. Como lo dije en la primera publicación de esta parte, de que Pablo decía que le esperaba una corona, pero no solamente a él, sino dice a todos los que aman su venida. Ahora, le están preparando, durante mucho tiempo le han estado preparando el camino al anticristo. Hoy tenemos un mundo tecnológico sumamente avanzado, que está haciendo que se cumplan las profecías, especialmente en cuanto a prepararle el camino al anticristo. Y esto lo vemos en el internet, en los teléfonos inteligentes, entre otras cosas. Si el mundo se está dirigiendo a un nuevo orden mundial internacional, significa que antes tiene que prepararse el camino de la misma manera que lo hizo Juan el Bautista durante 6 meses, cuando le preparó el camino a Jesús en su primera venida. Por eso al principio yo le hablaba de Juan el Bautista, irrumpió después de 400 años de silencio, desde Malaquías hasta Mateo. Vino profecía, vino un profeta preparándole el camino a su primera venida, y ahora nosotros estamos preparándole a su segunda venida. Pero el enemigo quiere también engañar y está preparando, y está preparado todo el camino al anticristo. Ahora, esta preparación no ha llegado de repente, todo ha llevado un tiempo y no estuvimos prestando atención a lo que está sucediendo ante nuestros ojos. El camino se ha trazado para cuando llegue el gobierno mundial futuro, le sea mucho más fácil controlar las naciones y a la humanidad. Y una de las cosas que ha hecho es empobrecer tanto física, mental y económicamente al mundo. Ha creado todo para cambiarle. Todo lo que hemos creído y pensado ha cambiado. La gente ha cambiado. La mente ha cambiado. Está controlando el mundo. ¿Y cómo lo está haciendo? Hay una agenda. ¿Y cuál es su agenda? Hay una herramienta y hay una arma, además del engaño, que ha estado controlando el mundo. Ya no se esconden para demostrar su agenda. Existe un arma poderosa que está preparando el camino al globalismo, a una nueva ideología, al nuevo orden mundial del anticristo, y esta se llama las comunicaciones, hermano. Las comunicaciones están al servicio ahora mismo, preparándole todo el camino. Nosotros sabemos que para el año 1993 al 95, todas esas comunicaciones estaban en manos de 50 familias que controlaban las empresas. Controlaban esas empresas solamente 50 familias, y hoy están en manos de solo 5 familias, de 5 empresas privadas de multibillonarios. Y estos son los que controlan las comunicaciones en el mundo. Son empresas que no son del gobierno
y todas están unidas en un propósito: controlar el mundo, controlarnos a nosotros, controlar las noticias, controlar lo que se publica en los cines, las películas, la televisión, y han ido adoctrinando al mundo poco a poco. Hoy, esos pocos controlan las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, el 95% de las redes sociales, toda la organización de Estados americanos, y prácticamente la gente no tiene competencia sobre ellos. Es a través de las comunicaciones que nos hacen creer lo que ellos quieren que nosotros creamos. Las comunicaciones han manipulado las elecciones, lo hicieron en diferentes países como en Chile, España, Estados Unidos. Hermanos, sí, lo han hecho. Y otros países. Este nuevo orden mundial lo estamos viendo desarrollar ante nuestros ojos. Todo esto que he estado señalando está ocurriendo ante nuestros ojos, y nosotros como iglesia tenemos que avisar. Por eso le dije que tenemos que ser atalayas, vigilantes en esta hora. Tenemos que cumplir con la gran comisión que Jesús nos encomendó. Alabado sea el nombre del Señor. Muchos todavía están en espera de una señal para ver lo que está a punto de suceder. Le está pasando como las 10 vírgenes del capítulo 25 de Mateo. Están durmiendo, alabado sea el nombre del Señor. Ay, hay que ver que nuestra gloriosa esperanza que está en Jesucristo, sin alarmar a la gente, sino tenemos que ser vigilantes. Tenemos que conocer los tiempos, hermano, no se alarme, es que tenemos que conocer los tiempos. Ahora, existen unas señales claras que yo quiero tocar contigo en esta hora, que te va a crear a ti la veracidad, y no va a haber duda de que tú pienses y veas ante tus ojos lo que está sucediendo. Cosas que no ocurrieron anteriormente están ocurriendo ahora. Una señal grande, sin lugar a equivocarnos, de que estamos próximos a la venida del Señor, porque Jesús lo dijo: de la higuera aprended cuando esté floreciendo. El geló de Dios es este. Dice que es el regreso del pueblo de Dios a su tierra de Israel luego de más de 2000 años. En el 1948 nació el Estado de Israel. Los profetas dijeron que los traería nuevamente a su pueblo, y eso se ha ido cumpliendo. Al final del Holocausto vivían en Israel unos 700,000 judíos, y hoy, hermanos, el milagro es tan grande que hoy viven casi más de 7 millones de judíos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando ellos dijeron que la sangre de Jesucristo cayera sobre ellos y sobre sus hijos, y cuando Jesús había profetizado que ellos serían dispersados por todo el mundo, y que cuando destruyeron el templo, las tropas de Tito destruyeron el templo de Jerusalén, ellos estaban por el mundo. Hermanos, y hay naciones como el mismo Imperio Romano que han desaparecido, más el milagro de este pueblo con su cultura, con su religión. Han tratado de borrarlo de la faz de la tierra, pero está ahí. Y Dios prometió que iba a volver a su tierra nuevamente, y están ahí. Y esa es una señal grande de su venida. Y desde el otro día de él ser reconocido, Israel como Estado ha sido atacado. Lo atacaron en 1948, lo atacaron en 1952, y en 1967, en la Guerra de los 6 días, hubo un milagro donde Dios intervino, y contra todo pronóstico, contra todas esas naciones que fueron contra él, él venció y ocupó más lugar todavía, al grado que le dijeron: para, porque Dios estaba con ellos y está con ellos, está trabajando con ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Ellos tienen que volverse a Dios, pero lamentable en esta época ellos le van a dar la espalda y van a hacer un pacto con el anticristo, con ese nuevo dirigente mundial. Pero no, mira si es tan grande esto. Desde el principio han querido destruir el pueblo de Israel, desaparecerlo de la faz de la tierra, y vemos cómo murieron billones en el Holocausto con Hitler en Alemania. Hoy el mismo Irán
no desiste y ha estado declarando que va a desaparecer el pueblo de Israel del mapa. Ese Irán que Persia está en las profecías de este último tiempo también. Vamos a verlo más adelante. Por ejemplo, la primera señal que le acabo de señalar es el regreso del pueblo de Dios a su tierra de Israel luego de más de 2000 años. Una segunda señal es el crecimiento del pueblo iraní, como le estaba hablando ahora, para convertirse en una fuente de inestabilidad. Ustedes han escuchado recientemente donde ellos han amenazado que tienen miles y miles de misiles contra Israel. Hermano, un pueblo, una tierra tan pequeña, tantas naciones que lo odian. Alabado sea el nombre del Señor. Daniel capítulo 8 nos dice que hay un imperio antiguo que habla de los medos y los persas, lo cual se refiere a lo que conocemos hoy como Irán, que ellos tratarán de destruir al pueblo judío como en los días de Amán en el libro de Esther. Irán crea inestabilidad ahora mismo en el Medio Oriente y en el mundo. Ellos promueven el odio hacia el pueblo judío y ellos quieren destruir y desaparecer a Israel. Él quiere desarrollar armas químicas, nucleares, de todo índole para destruir por Israel. Y ahora mismo está amenazando. Lo que está pasando ahora en Ucrania, ellos están ahora mismo amenazando por Israel, hermano. Y ahí en el mundo usted puede ver que hay una olla hirviendo de explosión. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy Irán no desiste y ha estado declarando que va a desaparecer por Israel del mapa. Ezequiel 38 y 39 profetiza una invasión contra Israel de parte del anticristo. Habla de Gog y habla de Magog, que significa Gog el anticristo, y Magog la tierra del norte, que significa ahora donde está Rusia. Si usted traza una línea recta, va a ver que es Rusia. Y entonces, ese Ezequiel 38 y 39 nos habla de esas naciones que van a tratar de invadir a Israel. Le dije que era Gog, Rusia, China, Irán y otros, lo que provocará una guerra nuclear devastadora, hermano. No estoy alarmando, él lo dice la Biblia. La Biblia es que nos da la alerta. Ahora, eso es lo que se conoce como Armagedón, donde han hecho películas, ustedes lo han visto. Y ante todo esto que prometió Jesús buscar su iglesia antes que suceda esos juicios que habla Apocalipsis, que habla de copas, que habla de trompetas, antes que suceda el juicio, Dios se llevará su iglesia hacia el cielo. Y veas claramente una tercera señal. Y esta tercera señal es el espíritu del anticristo. Y lo vemos en Primera de Juan y lo vemos también en el libro de Apocalipsis. Y es el espíritu del anticristo, y ese espíritu es un espíritu de blasfemia. Y esto constituye un ataque contra la verdad de la palabra de Dios. Esto también va contra el carácter de Dios y va contra todo lo establecido por Dios. De igual manera vemos que hay un incremento en el pecado junto a la aceptación y la promoción de todo aquello que Dios ve como pecado. Lo que la Biblia nos enseña, lo que muchas naciones por años y cientos de años estuvieron creando y protegiendo a la humanidad, a la familia, los valores. Ahora todo eso ya no es pecado. Ya todo es normal. Todo ahora le llaman a los malos, le llaman buenos, hermano. Y junto con eso también se ha incrementado una apostasía tan grande que lo vemos en todas las áreas. Gente que han blasfemado al Señor, han dejado al Señor, han apostatado de la fe. Segunda de Tesalonicenses nos habla de esa apostasía al final de los tiempos. La estamos viendo ahora mismo, hermano. Gente que ahora deniegan la fe que un día proclamaron. Hermanos, y muchos están corriendo el riesgo, ahora mismo están cogiendo ese riesgo de abandonar al Señor en esta hora. Hermanos, esa es una señal y ese es el espíritu del anticristo que lo vemos funcionando grandemente en esta hora. De igual forma hay una cuarta señal y es el incremento de la persecución de los cristianos. Hermanos, esa persecución de los cristianos Jesús había profetizado sobre ellos. Y esto se volverá mucho peor con el futuro. Y con el tiempo ha ido la apostasía creciendo, pero también ha ido la persecución contra los creyentes. Si leemos el pasaje de Mateo 24, 9 al 10, lo que el mundo llama el discurso de los olivos que Jesús hablaba ahí, él dice,
seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. O sea, la persecución de cristianos es real, hermano, sigue creciendo. Es una señal de que nos acercamos a los últimos días. Eso lo vemos en la persecución dentro de los países comunistas como en China y otros. Lo vemos en el Medio Oriente. Lo vemos inclusive en Rusia. Y lo vemos de una forma hoy mismo sofisticada hasta los mismos Estados Unidos, en el mundo, en Puerto Rico, donde aquí hay persecución de los cristianos, hermano, aunque usted no lo crea. Prejuicio contra ellos. Nos llaman de la forma que ustedes pueden creer, de que usted no se puede imaginar, hermano. Esa apostasía y esa persecución ha seguido. Hermano, inclusive en este problema del coronavirus le echaron inclusive la culpa a los creyentes. No me puede, mucha gente quisieron hacer la culpa sobre ellos. Pero mira, esa pandemia que vino ahora mismo vino con la intención de controlarnos, hermano. Vino con el propósito que aunque yo le puedo decir, ¿verdad?, que eso no es una plaga ahora mismo enviada por Dios, como ha sido otras plagas que durante siglos, pero aprovecharon esta específicamente porque el enemigo está controlando todo esto para controlar, y no solamente a un país. Imagínate, uniforme todas las naciones, todo el mundo con las mismas mascarillas, encejados, nos cejaron las iglesias, las casas, las familias. Ya probaron de que pueden hacerlo y ya están ensayando para controlar el mundo, hermano. Ahora, todo esto va junto con una nueva señal que estamos viendo a nuestros ojos, y es el nuevo orden mundial. Hoy el mundo y las naciones están pidiendo un líder, hermano. Eso lo vemos inclusive por la guerra de Ucrania, están pidiendo un líder. No saben cómo manejar este asunto de esta invasión en Rusia, por las armas nucleares, las amenazas que ha habido en todo el mundo de diferentes naciones. Hermano, hoy el mundo está pidiendo un líder que dirija la economía, que dirija la religión, y que sea una gran potencia mundial que crea seguridad y paz. Y eso lo podemos incluir dentro también de la ONU, que está reclamando una organización mundial unida de religiones de todo el mundo, unirla, una sola religión, unir todas las religiones. Y han, hermano, sugerido hasta el Papa que sea quien la dirija. ¿Usted sabe lo que es eso? La marca de la bestia se trata de jurar lealtad a su imperio. Y cuando él llegue, para los que nos conocemos como la abominación desaladora, cuando él entre al lugar santísimo, cuando vaya, le permita hacer pacto con Israel, le permita construir el templo, y después le quiera hacerse una estatua para que le adoren, ahí cuando Israel los rechace, ahí es que donde van a ver toda esta situación que tiene que ver con antes le llaman tercera o cuarta guerra mundial, amenaza de invasión a Israel. Por esta razón se iniciará el tiempo de angustia que habla la angustia de Jacob debido a su rechazo al anticristo, porque ellos rechazaron a Jesús como Mesías, que le traía paz, pero van a hacer un pacto con el anticristo. Y luego cuando él le haga ese pacto por seguridad, que se revele y diga, no, a mí me tienen que adorar, entonces ellos no van a adorarlo. De ahí es que empieza esa segunda mitad de la gran tribulación, porque la Biblia nos habla, como le dije, de los juicios de Dios, que son las trompetas, que son las copas, y básicamente parte de los sellos, porque estamos viviendo esos tiempos, hermano. Hermano, ahora mismo hay grandes potencias que están amenazando con una guerra, posiblemente una guerra mundial. Vemos a Rusia, China, Irán, la OTAN, países árabes, el surgimiento de la Europa, lo que le llamaban el Imperio Romano resucitando otra vez, las naciones, los ejércitos. Israel también está armado nuclearmente y con un protocolo llamado Sansón. Muchas naciones tienen armas nucleares, se dice que pueden destruir inclusive el mundo entero. Pero hermano, ¿por qué le dice este protocolo Sansón? Porque ellos no van a permitir que pase lo que está pasando, por ejemplo, en Ucrania, ni lo que le pasó a ellos en la Segunda Guerra Mundial cuando murieron 8 millones de judíos y ellos estaban completamente solos. Y ahí ellos no van a permitir, y lo que llaman protocolo Sansón es que es un tipo de suicidio. O sea, no nos vamos a dejar, pero tampoco, y van a usar armas nucleares, que lo tienen, hermano. Pero sabemos que Dios va a intervenir antes de esto, se va a llevar su iglesia y va a intervenir luego en su segunda venida visible. Ahora,
Hay una cosa bien importante que yo quiero finalizar en esta hora. Y es que me llamó mucha la atención y quiero compartirlo con ustedes para que ustedes vean la importancia a veces que es la profecía. Yo encontré entre mis libros que tengo más de 20, 30 años, un libro que se llama Israel, Gog y el Anticristo, se llama Abrao de Almeida, y es un escritor brasileño cristiano. Y ese libro, Editorial Vida, que fue escrito al español en la década del 80, es un libro que me impresionó mucho cuando estoy leyendo la página 211, finalizando el libro. Hay algo que me impresionó de tal magnitud, hermano, que quiero compartirlo con ustedes. Lo que dice aquí, acuérdense que ahí existía todavía la Unión Soviética, que ahora pues es Rusia, pero esto fue para la década de los 80. Miren en la página 211, le voy a leer lo que escribió este hombre. Él dice, a la luz de la palabra de Dios, el mundo deberá inclinarse cada vez más hacia ese gobierno internacional, lo que yo estoy hablando, un gobierno que gobierne el mundo. Y esa inclinación irá en aumento de acuerdo con los próximos acontecimientos del Medio Oriente, que es en estos momentos el centro de interés y la atención de todas las naciones del mundo. Como yo le dije, Israel es el pueblo de Dios y por eso todo está centrado ahí, porque ahí es que está lo que posiblemente pueda surgir como una tercera guerra mundial o cuarta guerra mundial, no sabemos. Ahora, mire a ver lo que escribió él, dice, y usted le va a cambiar el nombre, dice, la misma actitud condenable de la Unión Soviética, dice, al lanzarse cobardemente sobre una región desarmada y que reposa en paz, será motivo para que los pueblos se decidan a aceptar a un gobierno mundial como única alternativa para protegernos contra los terribles males que sufriéramos con una guerra nuclear mundial. Menos lo que tiene que cambiar el nombre, mira, ahí él dice, con la misma actitud condenable de la Unión Soviética, póngale la Rusia, a lanzarse cobardemente sobre una región desarmada que reposa en paz, llámale Ucrania, pero en aquel entonces va a ser Israel. Van a provocar lo que está provocando ahora, están buscando un líder, se están uniendo las naciones europeas, porque están buscando un líder y están creando una nación que tenga fortaleza militar que pueda contrarrestar a Rusia y hermano, ciertamente la Biblia no se equivoca. Cierta vez Jesús reprendió a sus discípulos descuidados oyentes. Él les dice, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Mateo 16:3 que hemos leído. Y después dijo a sus discípulos, mirad la higuera Israel, y la higuera que es Israel, y todos los árabes, las naciones, cuando ya brotan, viéndole sabéis que vosotros mismos, que el verano ya está cerca. Lucas 21, 29 y 30. Por esta palabra es evidente que necesitamos saber la hora en que estamos viviendo, el reloj divino profético, que es el regreso de Jesús, puede estar próximo a suceder, hermano. Escuchemos estas señales que yo le he mencionado, hermano. Es importante que usted conozcamos los tiempos, no se deje desalentar, como yo le dije, no permita que nadie ni nadie se desaliente en esta hora. Y para finalizar, lo importante de nosotros conocer los tiempos es que nosotros tengamos un beneficio de esto. Al conocer el tiempo profético que vivimos, vamos a tener aún más el deseo de una búsqueda de intimidad con Dios, con el Espíritu Santo, una calidad de oración, de santidad. Vamos a tener una calidad de buscar al Señor con su palabra, de ser testigo y ser atalaya, de cumplir con la gran comisión de evangelizar, discipular, de alentar, predicar el evangelio a todas las naciones. Porque nosotros tenemos que avisar, hermanos, no escapismo, sino avisar a nuestros hermanos, vecinos, amigos, el compañero de trabajo, a las redes que estamos hablando, aprovechando los tiempos que tenemos disponibles todavía para que podamos hablar, luego nos van a controlar lo que tenemos que decir o hablar. Hermano, está la hora, escriba, que Cristo viene, no se deje engañar, no se deje desalentar. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Esta es la hora de que nosotros tenemos que levantar nuestra voz. Y yo, hermano, le digo, voy a continuar diciendo que Jesucristo sana, Jesucristo liberta, Jesucristo perdona nuestros pecados, pero también que Jesucristo vuelve otra vez. Se oye un grito.
un clamor. Ahí viene el esposo, salid a recibirle. No permita que nos pasen como las 5 vírgenes insensatas, sino vamos a estar preparados para su bendita y gloriosa. Y avisar a otro. Y le digamos, todo eso que están viendo es la antesala de la bendita venida del Señor. Cristo viene, hermano, vamos a estar preparados. Dios les bendiga, Dios les guarde. Que Dios es así, es su forma de